Hola, buenas noches. Acá vamos a ver el día de hoy un poco de salvamento y extinción de incendios en el aeródromo Shell Puertos, a solicitud del amigo Liman Pajuelo del aeródromo de Quitení, que nos estuvo haciendo una consulta referente al área crítica. Vamos a ver esta noche un poco de esto. Este es muy importante el área crítica para el tema de salvamento y extinción de incendios en aeronaves. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El día de hoy vamos a definir la meta del área crítica en un accidente de aeronave. Lo más importante, demostrar la diferencia entre un área crítica teórica y un área crítica práctica. Vamos a calcular el área crítica teórica de 3 aeronaves distintas y al final vamos a calcular también el área crítica práctica de qué? De un helicóptero. ¿Okay? Son procesos muy similares, pero hay que hacerlos. ¿Okay? Entonces, empecemos. ¿Qué es el área crítica? El área crítica es un concepto que tiene como meta el salvamento de los ocupantes de una aeronave. Repito, no se olviden que el espíritu, el objetivo principal del área de salvamento y extinción de incendios en un aeródromo es salvar vidas. Entonces, ¿qué difiere el área crítica de otros conceptos? Porque en vez de intentar controlar y extinguir todo el incendio, su trabajo procura controlar solamente el área del incendio adyacente al fuselaje. ¿Para qué? Para crear condiciones tolerables y empezar las labores de rescate. No se olviden, el trabajo principal del área de salvamento y extinción de incendios en aeronaves, en un aeródromo, es el de salvar vidas. Entonces, normalmente no va a apagar completamente la aeronave, sino lo que hace es crear condiciones para que las personas sobrevivan y empezar las labores de rescate inmediatamente cuando el personal empiece a controlar y empezar las labores de rescate. Eso se trata. Para eso está el área crítica. Entonces, la diferencia entre un área crítica, hay dos. Hay el área crítica teórica, que su nombre mismo lo dice, es el área crítica teórica, sirve como medio para dividir las aeronaves en categorías en función al peligro o riesgo potencial de un incendio que puedan verse expuestas. En otras palabras, el área de la aeronave que viene a ser o se saca teniendo el largo del fuselaje y el diámetro del fuselaje. Entonces, nosotros para el área crítica, en la documentación de OASI, especialmente en el documento 9137, en su parte 1, vamos a encontrar el tema del área crítica teórica. Y nos da esta fórmula, ¿no? Nos dice, ¿cómo sacamos el área crítica teórica de una aeronave? Es igual a la longitud de la aeronave por un factor que puede ser 12, 14, 17 o 30, dependiendo. Es 12 cuando es menor a 12 metros o hasta 12 metros. De 12 metros a 18 metros, 14. De 18 a 24 metros, 17. Y mayor a 24 metros es de 30. Entonces, esta es la fórmula para nosotros saber sacar el área crítica teórica de una aeronave, donde L es la longitud total de la aeronave y W es la anchura máxima del fuselaje. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Lo vamos a encontrar en el documento 9137, parte 1, ya en el capítulo 2, ahí está el área crítica teórica, y en el tema Perú, nosotros lo vamos a encontrar en la circular de asesoramiento 314, 9.2, ahí vamos a encontrar también el área crítica teórica, cómo se saca el área crítica teórica. Y vamos a encontrar esta fórmula que es similar a todas. No se olviden, el área crítica teórica es el total. ¿Ok? Entonces, saquemos el área crítica teórica. Empecemos con una aeronave. Aquí vamos a empezar con el Bombardier Q400, el famoso DAS 8400, donde me dice que su longitud total, que yo ya lo saqué del documento 9137, hay una tabla ahí, me dice que el largo total, la longitud total es de 32.8 metros. Ojo, no estoy hablando de envergadura de ala, estoy hablando de longitud total del fuselaje, de morro a cola, ¿ok? En penaje. Ya, entonces largo 32.8 y anchura máxima del fuselaje me dice que es de 2.7 metros. Entonces yo traslado estos datos a una fórmula con datos y me dice área teórica igual a L por 30 metros, porque tiene que ser 30, el factor 30, como dice ahí, 30, más 2.7 metros. Entonces me da 30 más 2.7, me da 32.7 y lo multiplico por 32.8 y tengo un área teórica total de 1072.56 metros cuadrados, que es el área teórica de un Q400. ¿Ok? Entonces ya sacamos el Q400, miren que no es nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces vayamos con una aeronave más chica. Empecemos con un 1900. ¿Ok? Con Beechcraft 1900. Acá tengo yo 17.6 metros de largo,
una anchura de 1.5 metros. Entonces, si yo voy a la fórmula, voy a tener 14, porque es el factor 14, porque es de 12 a 18, y 1.5. Entonces, tuviese un área teórica total de 272.8 metros cuadrados. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos dos aeronaves, el anterior. Y tengo uno tercero, que es un Airbus 320 que he sacado en este caso, donde la longitud me dice de 37.6 metros y el ancho del fuselaje 4 metros. Entonces, lo ponemos a la fórmula, igual L por 30, porque es mayor de 30 metros, más 2.7 metros, no, acá hay un error, es 4 metros, acá muy bien, acá la fórmula bien, y me da 37.6 por 34, igual 1.278.4 metros cuadrados. Ese sería el área teórica de un Airbus 320. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos es largo, anchura de fuselaje, lo ponemos a la fórmula, puede ser 12 cuando es hasta 12 metros, más de 12 hasta 18, 14, de 18 a 24, 17, y mayor a 24, 30. En este caso es de 37.6, por eso es mayor a 24. Listo. Entonces, ese sería el área teórica. Ahora lo que me falta es sacar el área práctica. ¿Qué es el área práctica? Representa las condiciones reales de un accidente. ¿Ya? Y ya los estudios y la teoría, lo que nos ha dado como consecuencia es que no todo el fuselaje de la aeronave va a arder, o sea, no el área teórica total va a verse involucrada con fuego o algún otro componente de riesgo para los ocupantes. Entonces, el área crítica práctica, como resultado, como dije, de un análisis, se ha determinado que el área crítica práctica de un accidente o de una aeronave es aproximadamente igual a 2/3 del área crítica teórica, o sea, 2/3. Entonces, si nosotros le sacamos 2/3 sería el 0,667 del área teórica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar el área práctica. Ya teníamos las áreas teóricas, ¿no es así? Entonces vamos para acá. De un Beechcraft 1900. Yo tenía un área práctica, me es el 0,667 del área teórica, entonces yo tenía un área teórica del Q400, del Q400 es el Q400, que hay un error, ya, tenía un 400 de 1072 metros, y me da un área práctica de 715.3975, lo redondeamos, y nos saldría 715.40 metros cuadrados. Eso sería el área práctica real que podríamos involucrar en una emergencia. ¿Para qué tenemos el área práctica? El área práctica lo que nos va a servir es para poder calcular nosotros ya en otra sesión que vamos a hacer las cantidades necesarias de agentes extintores. ¿Para qué? Para controlar. No se olviden, el trabajo es controlar y empezará el rescate, ¿no? Lo más importante. Luego tengo, a ver, otro, un Beechcraft. Tengo aquí 667 tal, entonces me sería 667 por 272.8 metros cuadrados, que me dio hace un momento. Entonces tuviese un área práctica de 181.96. No se olviden, el 2 son 2/3 del área teórica. Y por último, para un Airbus 320, que tendría, mi área teórica era 1278.4 y mi área práctica, sacando los 2/3, saldría 856.69 metros cuadrados, que es mi área en la cual yo tengo que proteger para empezar a hacer el trabajo de rescates, controlar la emergencia, que es muy importante. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos nuestras 3 aeronaves, sencillo. Nosotros, ¿de dónde puedo encontrar yo la información del largo y anchura de fuselaje? En el documento 9137 hay una tabla donde nosotros podríamos encontrar todos los tipos de aeronaves más comunes, ¿ya? Donde está el largo, el diámetro y la categoría, por supuesto. Es más sencillo. Pero es muy importante que los bomberos de aeródromo o de aeropuerto tengan la capacidad de determinar tanto el área teórica, práctica, ¿ya? El área práctica como el área teórica. Es muy importante. Y me decía el amigo Liman, Roger, ¿y qué hacemos con los helicópteros? Claro, nosotros vemos aeródromos y helipuertos. Entonces, en helicópteros es muy similar, pero una pequeña diferencia. Vayamos para acá. El área crítica de un helicóptero. Ok, es el área crítica es un concepto que tiene como meta el salvamento de los ocupantes, como dijimos. Y aquí la fórmula varía un poco. Me dice que el área crítica de un helicóptero es el L, ¿ya? Por el diámetro o la anchura media del fuselaje, más el factor adicional de anchura, que puede ser 4 o puede ser 6. ¿Cuándo es 4?
cuando es el helicóptero es de categoría H1 o H2, y cuando es H3, el factor adicional de anchura va a ser de 6. La pregunta me diría, ¿de dónde sacamos esto? Pues esta información lo vamos a encontrar en el documento 9261, Manual de Helipuertos, ya en el capítulo 6 exactamente, donde nos habla de salvamento y extinción de incendios, y esos datos de diámetro, perdón, de largo total de aeronave, anchura de fuselaje, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el apéndice 1, que habla de las características de los helicópteros. Hay una tabla donde cada tipo de helicóptero tiene sus detalles, largo, diámetro, anchura de fuselaje, etcétera, etcétera. Todo eso lo encontramos en el documento 9261. Ahí está el detalle, ¿ok? Este es un documento muy importante que el personal lo revise, porque ahí está todo lo que es helipuertos, ¿ya? Es más, en la cuarta edición del año 2020 habla de helipuertos tanto montados en buques, en operaciones offshore, ya está más completo el documento, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a sacar, me dice, longitud total, vamos a sacar de un MI 171, un helicóptero muy utilizado en trabajo de movimiento de personal y carga en el Perú, muy utilizado acá, y en muchos es un helicóptero ruso, ¿ok? De fabricación rusa, un helicóptero muy versátil, que se utiliza mucho en Sudamérica. Entonces vamos a sacarle el área crítica. Entonces, dice que el largo total es de 25.35. Yo saqué estos datos del apéndice 1 del documento 9261. La anchura máxima dice que es de 2.5 metros, ¿ya? Y el factor adicional de anchura, en este caso, como es de categorías H3, viene a ser 6. No se olviden que es 4 o 6. ¿Ya? Entonces vamos acá a la fórmula. Tenemos que es el área crítica, L por 2.5 más 6. Entonces sería 25.35 por 2.5 más 6. Tuviese, y me sale, ¿cuánto? 215.47 metros cuadrados, que sería el área crítica, ¿ya? ¿De qué? De un helicóptero. No se olviden, es muy similar a la fórmula de aviones. La única diferencia acá es que tenemos un factor más, que es el factor adicional de anchura. Muy bien, señores. Quería compartirles este detalle, ahí especialmente el amigo Liman Pajuelo que nos hizo esta consulta, y en la siguiente sesión que vamos a realizar, vamos a ver ahora trasladar. Ya tenemos el área crítica, tenemos el área teórica, ahora vamos a calcular cuánto de agente extintor requerimos para el trabajo de protección. No se olviden, protección y rescate, que es lo más importante, y luego el control total de la emergencia. ¿Ya? Muy bien, señores, muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. No se olviden de darle un like y vernos en nuestro canal de YouTube. Gracias, hasta luego. Buenas noches.